A todos. En principio es un honor estar acá, convocado por un amigo. Y en atención a eso voy a hacer brevísimos comentarios. Ustedes no vinieron a escucharme a mí, sino a personas que tienen mucho para decir a propósito de este libro de Diego Echeverría. Pero sí, a modo de presentación, y después en todo caso voy intercalando alguna pregunta, porque soy preguntón, básicamente, es mi oficio. Así que si puedo ir metiendo algún bocado, lo haré. Pero lo primero es que la presentación de cualquier libro debería ser ya un motivo de celebración. El asunto es cuando estamos ante un momento donde un político, un dirigente político presenta un libro. Y sin ánimo de darle una dimensión que no posee, yo creo que hay un enorme acto de valentía en que un dirigente político joven presente un libro. ¿Y por qué es un acto de valentía? Porque seguramente al momento de elaborar las columnas de opinión, hay allí una convicción en la defensa de las ideas, que es algo que caracteriza a Diego. Y cuando recopila eso para elaborar un libro, se preguntará acaso, ¿y si quedo después encarcelado en este corral de ramas, de cosas que digo hoy y que de pronto la propia dinámica de los tiempos va modificando? Y ahí es donde quiero detallar el rasgo personal que me ha cautivado como amigo y por el cual lo admiro, que es un hombre honesto. Es un hombre honesto y que en función de eso, si en algún momento la dinámica de los tiempos justifica que alguna de las cuestiones que escribió varió, tendrá la honestidad de reconocerlo. Difícil en un vasco, me decían, pero por las dudas siempre hay que tener presente esa posibilidad de maniobrar con pragmatismo, ¿no? Y después hay otra cuestión, y tiene que ver con la lealtad. El vínculo, la amistad, se inicia, creo, si mal no recuerdo, y si coincidimos en ese aspecto, en una entrevista que fue un cruce firme, duro, ¿no? Pero honesto. Yo honestamente entendía que tenía que preguntar eso y vos honestamente tenías la convicción de que tenías que responder o no. A partir de ese chisporroteo se fue generando este vínculo que hoy me permite tener el enorme privilegio de estar con ustedes. Porque sobre todo descubrí a una persona leal en la defensa de sus ideas y en sus convicciones. Y como acá tenemos a exponentes extraordinarios de la palabra escrita, yo no diré mucho más, simplemente haré un comentario como introducción a lo que ojalá sea también el principio de un debate filosófico en esta preciosa tarde y en este precioso espacio, además. Y es otra palabrita lindísima, que al igual que lealtad empieza con L, la libertad. Mucho se menciona sobre la libertad en el libro. De hecho, el presidente de la calle Herrera, en su prólogo, apela a ese término. Y de verdad, a veces me pregunto si no está sobreutilizado el concepto, si no hay como una hiperinflación del concepto de la libertad, si esta cuestión libertaria de pronto no esconde ideas menos nobles de una política menor. Por lo tanto, a quienes están aquí, quiero plantearles el desafío de filosofar sobre qué es la libertad hoy. O a qué nos enfrentamos con ese concepto tan potente, tan querido, con esa palabra que a su vez implica un valor, el de la libertad. Si a través de ese concepto a veces no se contrabandean otras ideas menores. Tengo el enorme privilegio de estar con Valentín Trujillo, con Daniel Superviel y con Martín Aguirre, que estarán haciendo la presentación más formal del libro, pero simplemente, Diego, quiero darte la palabra, agradecido que hayas tenido el gesto enorme de considerar que podía ser útil para algo aquí en esta tarde. Adelante, ¿cómo te va?
Gracias, Daniel. Bueno, buenas tardes a todos los amigos que hoy nos acompañan. Esto es una tarde entre amigos, así lo pensamos, por eso elegimos este lugar maravilloso como es la Azotea de Edo, además sinónimo, símbolo de libertad, de respeto, de convivencia de ideas, de cultura, y todo lo que rodea este libro, En clave de libertad, un faro de ideas, tiene que ver con esos conceptos. Yo voy a ser muy breve, simplemente decir cómo nació y qué es lo que busca, para después darle la palabra a estos tres amigos, a Martín, al Súper y al Tato, que son tres amigos que quiero mucho, pero que además tengo una enorme consideración y un enorme respeto intelectual. Creo que ellos van a tener mucho más para decir que lo que yo pueda compartir con ustedes. Agradecerle a todos los amigos, a todas las autoridades, a la vicepresidenta de la República, al expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, al ministro de Defensa Javier García, al intendente Antía, al presidente de la Cámara de Diputados que anda por ahí, muchísimos compañeros, colegas de la Cámara que comparten esta visión, pero sobre todo la fraternidad, que es un vínculo realmente sagrado. Este libro, si hay un responsable o un culpable, es el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera. O sea que si salió bien, lo felicitan, y si salió mal, las quejas son con él. Un día en el garage del Palacio Legislativo me cruza y me dice: Diego, tenés que escribir un libro. Así, de frente de mano. Digo, pero presidente, yo en esta etapa no tengo tiempo para sentarme a escribir un libro. Tenés que escribir un libro, me gustan mucho tus columnas, a Julita le gustan mucho tus columnas, tenés un compromiso para con la idea y para con tu generación. Tenés que escribir un libro. Bueno, quedó por ahí el desafío. Un mes y medio después, me lo vuelvo a encontrar y haciendo gala de esa memoria prodigiosa me dice: ¿arrancaste? Le digo: no, presidente, no arranqué todavía. Vamos a hacer una cosa, yo te voy a escribir el prólogo. Y sabiendo que con eso me hacía un jaque mate y me dejaba en una situación casi sin margen de maniobra, acepté el desafío. Ahí encaramos la selección de 40 columnas del diario El País de los últimos años. No sé si las mejores, pero por lo menos las que más me gustaban a mí. Les generamos material nuevo, mucho contenido durante el 2023. Lo ordenamos en 5 capítulos que van desde una visión más nacional a más internacional, y sobre todo haciendo hincapié en eso que nosotros llamamos el mejor Uruguay. Y ahí encontramos ese enclave de ideas con una visión que es transversal a los 5 capítulos, que es la libertad, que ilumina todas nuestras acciones con una visión que trasciende lo político, porque es un análisis social, antropológico, económico, cultural, siempre tomando como faro la libertad, ¿no? Y sobre todo esos conceptos que van de la mano en forma ineludible, como es la responsabilidad, y vaya que en Uruguay en los últimos tiempos hemos consolidado ese concepto de libertad responsable, y de tolerancia, ese valor que hay que reivindicar más que nunca, porque conlleva esa capacidad de aceptar la libertad del otro y su derecho a expresarla. Este es un libro que echa raíces ahí y que toma como faro la libertad. Al margen de alguna reflexión que podemos hacer en el marco de esta tertulia entre amigos, es lo que quería compartir con ustedes y darle la palabra a estos amigos, y sobre todo agradecerles la presencia, que en estos días de descanso hayan tenido el gesto y la generosidad de compartir un poquito de su tiempo con nosotros. Nos halaga mucho, así que muchas gracias a ustedes por estar aquí. Muchas gracias, Diego. Bueno, es una ronda entre amigos, efectivamente, así que, si me permitís, con Martín Aguirre, porque ya que menciono las columnas en el diario, Martín, vos como director, como editor, tendrás una primera impresión, ¿no? Y después verlo consolidado en el libro, ¿cuáles son las sensaciones que tenés? Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por la presencia, Diego, por la invitación, estar acá en un panel con otros 2 amigos, 3 amigos que tenemos mucho en común, bichos de redacción, un poco en vías de extinción en algunos sentidos, pero que tenemos mucho en común. Mirá, sí, yo cuando me invitó Diego a estar acá, corría con una ventaja comparativa con todos los demás, que yo, como edito las páginas de opinión del diario, tengo todas leídas las columnas de Diego por anticipado, pero no solo eso, sino que el editar también a veces que te obliga a ajustar pequeños detalles de extensión, te obliga a leer los textos de una manera un poco diferente, ¿no?
entender un poquito dónde está el núcleo, qué cosas son más accesorias. Y te implica un trabajo con la columna que tarde o temprano te empieza a generar como un vínculo con el autor, ¿no? Empezás a entender un poquito la cabeza del autor un poco más allá de lo que viene en el texto. Y yo personalmente siempre he sido un poco desconfiado de ceder en el diario, a veces tenemos discusiones con otros directores, espacio de columnas fijos a gente que está haciendo política partidaria de barricada, digamos, de todos los días. Porque en mi experiencia muchas veces eso lleva a sacar a poner mucho ojo en lo inmediato, en lo coyuntural, en lo que está pasando, incluso en la batalla política partidaria cotidiana. Y la verdad que Diego es un ejemplo bien expresivo de todo lo contrario, ¿no? Y creo que el libro lo muestra, porque más allá de que siguiendo su trayectoria política he visto que es un tipo capaz de subirse un ómnibus, inventar un ómnibus oficina y recorrer los barrios y hablar con la gente, los textos de él tienen una ambición que va un poco más allá, ¿no? Y profundizan temas que no es habitual que los políticos digamos, del día a día de la barricada de repente tengan el tiempo o la ambición de profundizar. ¿Convenciste a los otros directores? Bueno, a los hechos los convenció Diego, no yo, pero creo que si tuviera que destacar el valor principal que yo le veo es a eso, ¿no? Es que puede estar con un pie en cada uno de los mundos de la arena política y que me parece que además leyendo los textos se nota que creo que hoy en día el tema de fondo es la batalla cultural, ¿no? Hay una batalla cultural, una guerra cultural, no en Uruguay, en todo, particularmente en Occidente, y me parece que es fundamental tener dirigentes políticos que tengan el valor y la audacia de meterse en esa batalla sabiendo que muchas veces tenés mucho para perder. Claro. Dani, y también el libro menciona muchas veces, asociado con lo que decía Martín, lo de la ética y la estética, aplicado a la actividad pública y política. ¿Querés arrancar por ahí, por ejemplo, por esos conceptos? Hola, ¿se escucha? No pensaba arrancar por ahí, pero no voy a arrancar por ahí. Está muy bien, así tiene que ser. No, quiero sumarme al consejo que dio el presidente de la calle Herrera de que le tenías que escribir a tu generación. Y a mí fue algo que me llamó la atención del libro y me sumo a las palabras de Martín, de que en las columnas del diario El País, que todos leemos, todos los que nos interesa la política leemos, vos tenés editorialistas de mucho fuste, tenés a Pedro Bordaberry, cada tanto tira una bomba, tenés a Ignacio Posadas, que mete el bisturí a fondo, tenés a Juan Martín, que elabora con el tema de, bueno, un poco del pasado, el Pancho Fay, y más o menos son razonamientos muy interesantes, pero son más lineales. Yo lo que encontré leyendo todas estas columnas juntas, que las había leído, pero no con tanta rigurosidad como Martín, es que son columnas que no siempre arrancan y no sabes para dónde van a terminar. Y a través de ese desarrollo que Diego va elaborando en sus columnas, yo fui encontrando, además del Diego amigo, fui encontrando las muchas facetas de Diego, ¿no? Porque Diego es alguien que compite en el territorio de las ideas, es un placer discutir sobre temas de envergadura mundial o de filósofos contemporáneos con Diego. Pero también es un tipo que le importa mucho la tradición bien uruguaya, bien oriental, bien gauchesca, pero a su vez le interesa proyectar a Maldonado hacia lugares por ahí inimaginados, porque Maldonado tiene lo que hay que tener, y a su vez tiene el boliche, el estaño de poder hablar con la gente común y sintonizar, ¿no? Entonces es una persona que va por esas 4 frecuencias al mismo tiempo, ¿no? Y no desde un lado doctrinario, desde el púlpito, ¿no? Sino entendiéndola. Y a mí eso es lo que más me interesó del libro, digo, tus razonamientos y tus vueltas, tus giros de tuerca para poder redondear una idea. Y lo último que voy a decir sobre esta primera intervención es, yo pensaba, ¿no? Leyendo el libro, donde Diego se refiere mucho a la defensa de la LUC, a la libertad responsable y al manejo de la economía, ¿no? Yo decía, si algún historiador en 50, 60 años tiene que un poco analizar cómo fueron estos 4 años de la presidencia blanca de la calle Pou, perfectamente en este libro va a encontrar matices muy interesantes, porque Diego va explicando la argumentación con la cual el Partido Nacional y la coalición fueron defendiendo esas batallas culturales, ¿no? Después, si querés, me meto en lo de las batallas culturales, pero el libro es muy interesante por eso, porque desde una generación que no tiene tanta gente pensante en los diarios, o sea, discutiendo,
Diego se mete en ese territorio y creo que deja un anzuelo con una carnada bien rica para morderla y seguir analizando lo que Diego nos está pensando. Notable, Dani. No voy a cometer el error de con Valentín decir algún pie para que empiece. Arranca por donde quieras. Lo primero es agradecer a Diego, felicitarlo. Siempre la presentación de un libro, como tú lo decías, Daniel, es una ocasión de felicidad y de alegría. La presentación en público y en un lugar como este, al que no puedo dejar de referirme. Este lugar, este sitio, este rincón de Punta del Este, este jardín. Hola, ¿ahí? Sí. Este lugar, decía, este jardín, estas casas, Eduardo Víctor Aedo. Creo que la elección es perfecta. Estar hoy aquí una tarde de verano, charlando sobre libros, debatiendo ideas, invitando a la reflexión, invitando a pensar, tiene mucho que ver con lo que Aedo promovió desde aquí, esas cenas, esos almuerzos, esas charlas, los escritores, los cineastas, los intelectuales que vienen aquí, los políticos que vinieron aquí. Hay quienes saben mucho de la historia de Aedo, que él planificaba específicamente dónde sentar a cada persona en la mesa para que se generaran distintos tipos de debates y distintos tipos de intercambios. Así que una tarde como esta, hoy aquí en la casa de Aedo, que además la Intendencia de Maldonado la tiene hermosísima realmente, me parece que ya es un hecho de disfrute. A mí me gustaría hacer referencia, recién Martín decía que somos bichos de redacción, tenemos experiencia en el periodismo de algunos años. Estos son columnas. Y la columna, alguien podría decir que es un formato perimido, parece un formato antiguo. De hecho, el propio nombre, columna, ¿no? Esa organización en la página vertical parece dura, una cosa estólida. Y bueno, y hay columnistas de todos los pelos. Hay los buenos, hay los divertidos, hay los aburridos. Me parece que acá tenemos un libro, es una antología que reúne un montón de columnas que son muy frescas, que tienen que ver con una cuestión generacional también, y que sobre todo que invitan a pensar y a reflexionar. Yo creo que eso hoy, en este caso en un dirigente político, en este momento un diputado, es muy importante. No es común en el Uruguay que los diputados presenten libros. No es tan común. Ojalá tuviéramos más ejemplos. Y acá además sumado a una columna en un diario que tiene una periodicidad, que tiene una estructura interna también. Si entramos brevemente a la cuestión textual, una columna tiene un arranque, tiene un desarrollo en ideas, tiene que tener un remate, tiene que tener un ritmo, si no es muy fácilmente perderse. Si una columna está mal escrita y no tiene internamente los hilos bien anudados, uno perfectamente puede pasar la página. En este caso acá, lo decía recién el autor, el eje es la libertad, pero además hay otros temas. Y lo que decía el súper, el libro también tiene un carácter de crónica. Eso de que un historiador en 50 años, si quiere saber en qué estaba la coyuntura política del Uruguay en pandemia y pospandemia, tiene acá una muy buena fuente bibliográfica. Creo que, por supuesto, hay temas que son mucho más abarcativos, incluso hay algunos de trascendencia internacional, pero hay algunos que son muy internos. De cuándo y por qué determinado gremio se negó a determinada cosa, cómo actuó determinado sector en determinado momento y en determinado presente. Yo creo que hay una claridad de ideas, hay algo que parece muy simple pero que no es tal, que es tener la idea, pensarla y pasarla a palabras. Ese tránsito no es nada sencillo. Y bueno, y creo que eso es un mérito más. Capaz que por ahí dejo las primeras. Pero sobre todo una reivindicación del periodismo de opinión, porque esto es opinión. Acá Diego Echeverría se para desde determinado lugar. Él, por supuesto, tiene su actuación pública, su actuación política, pero él opina desde determinado ángulo. Y ese ángulo puede tener coincidencias, puede tener detractores, puede tener críticas, puede tener lucidez, más o menos. Pero en todo caso es tirar un poco el gato encima de la mesa y ver qué sucede. Y eso expresado de una manera además muy elegante. Eso también hace que la lectura sea muy agradable. Bien, Diego hablaba súper bien de la batalla cultural, ¿no? Y la batalla de las ideas.
presidente de la Calle Herrera también en el prólogo menciona el uso de la palabra como espada de defensa de tus convicciones. ¿Hubo también la necesidad de plantar batalla en ese campo? Yo creo que cuando uno escribe, redobla el compromiso, porque queda en forma de contrato, negro sobre blanco, escrito. No la palabra de la reflexión oral, que a veces se la puede llevar el viento, sino que lo que queda escrito tiene un valor de compromiso con la idea. Y en esa batalla que nosotros entendemos que hay que dar, que es la batalla política, pero sobre todo la batalla cultural, contra determinados sucesos e incidentes que tienen que ver y tienen relación directa con la libertad, es un compromiso ineludible. La batalla contra los relatos hegemónicos, las batallas contra el monopolio de las buenas costumbres, contra el relativismo, contra cierta soberbia moral o cierta superioridad intelectual de algunas ideas. Yo creo que hay que dar la batalla, sobre todo porque pareciera, en el campo del debate de las ideas, que tiene una ineludible trascendencia en el campo de la batalla política real, la batalla por la libertad y por las ideas que implica la libertad es muy importante, porque trasciende. Yo creo que en tiempos donde, y lo decimos en una parte del libro, donde hay la necesidad de repensar la libertad, que hay que reflexionar del rol de las nuevas tecnologías con la libertad, de cómo los algoritmos retroalimentan lo que ya pensamos y uno termina siendo esclavo de sus propias ideas y sus propios círculos, y eso no nos permite pensar fuera de la caja y que la libertad nos acerque a la verdad, que mi verdad es distinta a la tuya y a la de él, pero entre todos podemos encontrar una verdad superadora. Bueno, eso es un desafío por esa batalla cultural, que para mí la espada fundamental es la libertad. Entonces, en estos tiempos que vivimos, y creo que en los que vienen con más fuerza aún, tenemos que pararnos desde ahí, desde el desafío de que nuestras ideas tienen un valor incuestionable y que tenemos una herramienta para la defensa y de la construcción del país que soñamos y del mundo que soñamos, pero que tienen ese rigor que lo da la libertad y su defensa en todas las canchas, porque va desde lo más pequeño, el vínculo humano más cercano, hasta lo más macro en la política regional o global. Entonces, creo que la libertad hay que reivindicarla desde el plano del debate intelectual, del debate filosófico, pero que no es ni más ni menos que la herramienta para que haga carne en la política del día a día. Bien, antes de ir con Martín otra vez y con Valentín, habías tocado ese tema, Daniel, ¿no? La batalla cultural, y habías hecho carne en tu comentario sobre eso. A propósito de lo que acaba de mencionar Diego, ¿qué sumarías vos? No, sumaría que este libro, como algunos otros, está enmarcado en esa batalla. Diego utiliza la palabra de el monopolio ético, ¿no? Como que el triunfo del Partido Nacional, de la coalición multicolor, de la calle Pou, con el estilo con el cual se ganó y con la forma en la cual se ganó, necesita acompañarla de libros, de escritura, de pensamiento, porque claramente demostró que nadie tiene el absolutismo sobre la ética y sobre los valores, que justamente, o sea, estaban compartidos entre todos los uruguayos. Y yo creo que lo bueno que es este libro, enmarcado en el análisis de que es unas columnas que se escribieron durante el gobierno Blanco, es eso, es que permite racionalizar y poner en tela de juicio cosas que antes no... Había gente que hasta se callaba la boca antes de opinar porque había como una hegemonía cultural que te impedía seguir un razonamiento y preferías no meterte en lío. Lo viví en mis clases en la facultad. Había temas que preferían no discutirlos por el lío que se venía atrás. Y yo creo que eso fue cambiando y ese es un triunfo de la libertad, esa libertad de la que Diego escribe. Y llevándolo al Uruguay, ¿no? Ese faro que perfectamente puede ser Uruguay, ¿no? O sea, Uruguay en el mundo hoy es visto como un faro de la democracia liberal, republicana, que funciona bien, donde la separación de poderes funciona y que hay que cuidarla. Entonces, por eso yo abrazo y aplaudo este tipo de libros y este tipo de políticos que son conscientes de esa libertad que hay que cuidar todos los días, con los del Frente, con los de Cabildo, con todos, con los del Partido Colorado, Partido de la Gente, Partido Independiente, porque se nos va la vida ahí. Somos un país escaso en población, al lado de dos gigantes, en un mundo súper complejo, que se está desmoronando por todos lados, y acá estamos demostrando que sí funciona, que una democracia donde la libertad fluye, funciona. Entonces, estos libros lo apuntalan. Bien, y ya como estamos prácticamente en el cierre, solo un concepto pensé antes de venir acá.
¿no? Y decir, quiero que me responda esta gente que además la respeto por su lucidez intelectual, que me respondan qué es lo que ven hoy como libertad. Se mencionaba, hay un consenso en que el concepto de libertad responsable que llevó adelante el presidente de la República en uno de nuestros peores momentos, funcionó porque caló en la gente, ¿no? Y la gente fue la que asumió ese compromiso de tener libertad responsable, también asumiendo aquello de mis derechos terminan donde empiezan los del otro, ¿no? Mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Pero, ¿acaso no se ha manoseado demasiado ahora ese concepto de la libertad, el liberalismo? Martín. Sí, a ver, es una pregunta muy aguda porque estamos en un momento, sobre todo a raíz de lo que pasa en Argentina, ¿no? Creo que es lo que sobrevuela atrás de todo esto que a veces nos cuesta más profundizar, donde se ha puesto, a ver, la libertad y el liberalismo implica una cosa que es central, que es que no tenés la respuesta para todas las preguntas, ¿no? Que vos tenés que asumir una humildad de saber, mirá, yo quiero lograr lo mejor para este país, pero no tengo la respuesta. A diferencia de otros modelos ideológicos que parecen tener una respuesta definitiva y definitoria para todos los problemas de la humanidad y que esto tiene que ser así, y quieren encajar la realidad dentro de su modelo, ¿no? Pero implica una humildad muy grande pararse enfrente a la gente y plantear ideas asumiendo que vos no tenés la respuesta para todas las preguntas. Y me parece que ese es el gran desafío. Yo no creo que esté bastardeado. Yo creo que durante mucho tiempo el tema de la libertad, sobre todo en política, tuvo que cargar con una culpa o con una vergüenza que se le impuso desde determinadas miradas, donde parecía ser una cosa media como elitista, superficial, ¿no? Ese discurso de que, bueno, si no tenés para comer, ¿para qué te importa la libertad? Y yo creo que ese es un error terrible y que me parece que, desde mi modesto punto de vista, el gran éxito que tuvo la calle Pou en el manejo de la pandemia fue cuando dijo, yo no le puedo decir a esa persona que tiene que salir a ganarse el peso, que se te queda encerrada, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de la libertad lo hacemos de una manera muy volada, muy etérea, pero la libertad te sirve para comer también. Sin libertad no podés funcionar en la vida. No es solamente una cosa para sentarnos acá un día de enero en Punta del Este y discutir, sino que es el pan de cada día de la gente. Y que eso a veces, por cierta hegemonía que hay de otras maneras de ver la sociedad, no se podía ni decir, como dice Daniel, muchas veces en las clases tenés miedo de plantear determinadas cosas porque el consenso impuesto en la sociedad implicaba que eso era poco menos que una banalidad, una superficialidad. Y me parece que a mí un poco lo que me da miedo de lo que estamos viendo en Argentina es llevar la libertad a un dogma, ¿no? Me parece que son cosas contrapuestas y que a veces temo que la gestión de un gobierno que siempre está atada a determinados imprevistos que pueden determinar el éxito o el fracaso, termine empañando de alguna manera algunas ideas que para mí por lo menos son muy valiosas, creo que para Diego también leyendo el libro, y que pueden quedar un poco tapadas por una mirada que tiene que ver con una realidad política muy particular como la Argentina, pero que también lo pone de una manera demasiado dogmática, por lo menos para lo como yo lo siento. Bien. Valentín, y aquí, por ejemplo, hay muchos que ya temen que el sabor de la próxima campaña sea agrio, ¿no? Muy poblado de descalificativos, de agravios, en fin. Entonces ahí también uno se puede llegar a preguntar, ¿cuál es el valor de la libertad si hay ausencia de tolerancia? ¿O puede existir la libertad si yo no tolero al que piensa diferente y me enrosco, me enfrasco y me alineo a una postura sin admitir que el otro también puede llegar a tener razón? Bueno, sin dudas, creo que este es un año que va a poner a prueba al Uruguay, en ese y en otros sentidos. La palabra tolerancia, que hay alguna gente que en la misma línea que decía Martín, que la ve con cierto desprecio, ¿no? Porque tolerar es casi que, bueno, acepto, estoy en las antípodas, no quiero tener nada que ver contigo, pero te acepto. Capusotto dice que la tolerancia es fascismo en reposo. Claro, bueno. Yo quería hacer una reflexión sobre la libertad en un sentido más filosófico también, porque muchos filósofos políticos desde la época de las revoluciones modernas, digamos, la revolución inglesa, la norteamericana, luego la francesa, han reflexionado sobre por lo menos dos tipos de libertad. Es una palabra muy polisémica, como casi todas las palabras del idioma. Está la libertad, un tipo de libertad que es la libertad que puede tener alguien, incluso en
en el fondo de un sótano, en una cárcel, y él que se siente libre con algún tipo de creencia, por ejemplo. Eso se le ha llamado libertad positiva. Digamos, no me quiero poner muy teórico, pero luego está la otra, la llamada libertad negativa, que es buena, que el adjetivo negativo no es que sea una libertad mala, es la libertad de la convivencia y hasta dónde llegan mis derechos y las obligaciones del otro, y es la que nos obliga a vivir en sociedad. Y uno de los valores centrales de esa libertad negativa es la posibilidad de elegir, que también es un concepto que ha sido muy bastardeado a lo largo de las décadas. Porque no es elegir entre dos marcas de mayonesa, que es una posibilidad. No es solamente elegir como consumidores dentro de una cultura de mercado en la que vivimos y en la que tenemos que transitar, sino es una libertad en la que también se basa mucho lo que carguemos dentro, lo que aprendamos, lo que nos formemos. Tenemos la libertad de elegir. Todo el tiempo tenemos que elegir en la vida. Todo el tiempo, nuestra formación, la de nuestra familia, la de nuestros hijos, qué decidimos, para dónde vamos, qué hacemos, por supuesto con el margen de error o de acierto que tiene el destino. Pero quiere decir que tengamos la posibilidad más profunda de una elección dentro de una sociedad donde obviamente no tenemos el poder irrestricto, sino que estamos constantemente tolerando y amigándonos, ¿no? En una especie de armonía de acción y reacción, que es la vida en sociedad, la vida de las familias y la vida de los individuos. Bueno, yo creo que, sobre todo a nivel social y a nivel político, lo que hay que intentar profundizar es esa libertad llamada negativa por los teóricos, que es la que nos permite, bueno, esa cuestión tan teórica de intentar ser felices entre todos. Bueno, pueden sumarse a estos comentarios, obviamente, y quiero las conclusiones con Diego después. No me dejes pegado, respondeme lo que te voy a preguntar ahora, Daniel, por favor. Ahora te voy a preguntar, estrictamente con lo que decía Valentín, porque también está, en teoría y filosofando en esta preciosa tarde, está aquellos que entienden que la libertad de pronto puede fomentar mucho el individualismo y puede desestimular las construcciones colectivas. ¿Lo es así también? Sí, es así. O sea, la libertad fomenta el individualismo, pero no hay que ver el individualismo como algo malo. Yo creo que el individualismo es el motor de muchas cosas. Ahora, ese individualismo bien practicado en una sociedad... Bueno, son los desafíos de las sociedades contemporáneas, sociedades abiertas, ¿no? Cómo convivir con el que piensa diferente. Y ahí yo hablo, cuando hablas de libertad, ese concepto tan complejo que bien Valentín nos explicaba, también tenemos que circunscribir esta libertad de la que habla Diego a la libertad al Uruguay. Entonces, ahí yo hablo de la libertad a la uruguaya. Y la libertad a la uruguaya es la libertad de la comunidad espiritual de la que hablaba Wilson, es la libertad de las cercanías, es la libertad de esa gente que por ahí discute en el Parlamento a los gritos, pero después conversa. Y yo creo que ese valor intrínseco que en Uruguay existe, y que sé que Diego lo practica, de conversar con el que piensa diferente, viene a ser como o sea, el colchón para que esas libertades, esas discusiones individualistas se vayan de mambo, ¿no? Entonces, porque al final, en una comunidad como la uruguaya, hay un bien común, que es que el Uruguay le vaya bien. Entonces es ahí donde esas libertades al final tienen que llegar a consensos y avanzar. Rafael Radi, a quien todos saben quién es, en un momento, conversando con él, me decía, al Uruguay le faltan articuladores, ¿no? O sea, sobran gente que grita desde su tribuna, pero faltan muchos articuladores, que un poco fue lo que hizo el GACH a pedido de este gobierno, ¿no? Entonces, también, o sea, ser conscientes de que también se consolida la libertad de un país a través de la gente que media entre las dos partes y que logra que circule las ideas, la negociación. Bueno, la vicepresidenta Argimón sé que es una gran articuladora en el Parlamento. Entonces, me parece que por ahí la política también cumple un rol para que esa libertad individual logre canalizarse hacia un bien común, que es el bien de los uruguayos y del Uruguay como país. Entonces me parece que ahí está el desafío. Bien. Y para que no te quedes con algún apunte final que quisieras decir a propósito del libro, también vos, Martín, ¿algo más que quieras sumar, Daniel? Muchas cosas, pero Martín. No, yo lo único, un poco en referencia a tu pregunta sobre si la libertad no conspira contra lo colectivo y fomenta el individualismo, a mí me parece que también depende qué colectivo estés buscando, ¿no? Yo creo que un colectivo... A mí la palabra colectivo me fastidia un poco, voy a ser sincero, porque todo el tiempo se usa el colectivo de los ciclistas, el colectivo esto, y al final terminamos en una sociedad donde hay grupos, y eso, somos seres humanos,
el grupo también tiende a fomentar algunas de las cosas más negativas de la persona en muchos sentidos. A mí me parece que para tener grupos saludables necesitamos individualidades saludables. Y es muy difícil que vos puedas pertenecer a un grupo y ser constructivo y tener una sociedad en general más constructivo con gente que no sabe bien quién es o que no puede explotar su individualidad de manera completa. Entonces me parece que yo no creo que sean conceptos opuestos. Al revés, creo que son extremadamente complementarios. Me parece que la Constitución uruguaya en general, pero todas las constituciones liberales ponen al individuo como centro porque es la manera de que el individuo se pueda desarrollar mejor y después voluntariamente sí integrarse en grupos más grandes en donde pueda realmente devolver algo y aportar algo. Porque si vos realmente no estás satisfecho contigo mismo, no te conoces bien o no pudiste desarrollar tu individualidad completamente, es muy poco lo que tenés para aportar al colectivo, ¿no? O al conjunto. Muy bien. Si tienen algún otro comentario para cierre, o si no, le damos las conclusiones al autor Diego Echeverría. Bueno, la verdad que encantado con la reflexión y los aportes de estos amigos que verdad uno siempre aprende, ¿no? Que te dejan pensando, porque además ese es el sentido de un libro como este, ¿no? Acá no hay verdades reveladas, no hay dogmas. Creo que habremos hecho un buen trabajo si fomentamos la reflexión y generamos algún disparador, tocamos alguna fibra, para que la gente se quede masticando algún pensamiento y puedan llegar a alguna conclusión. Yo creo que más allá del debate que hemos dado, yo también creo que tenemos que pensar la libertad en clave de desafíos hacia adelante. No simplemente desde el debate filosófico, sino desde cómo funciona en el mundo real, con debates que se nos vienen, de la democracia algorítmica, de la visión anticipatoria, de la batalla en el campo de las ideas en las redes sociales. Creo que uno tiene que mirar desde el origen de la nación y se podrá encontrar la visión de la libertad de José Gervasio Artigas a esa visión en un mundo líquido, como dice Bauman, o en la naturaleza del ser humano, que lo decimos una y otra vez en este libro, como dice Bregman, es bueno por naturaleza. Entonces, creo que ese es el gran desafío de la libertad, repensarla en el siglo XXI. No podemos tener una interpretación en un mundo que cada vez cambia más de lo que fue la democracia del siglo XX, ni la libertad del siglo XX. Hoy en el 2024 los desafíos son otros, los problemas son otros, las complejidades son otros y por lo tanto la capacidad de encararlo desde los distintos ámbitos de la sociedad tiene que ser otra. Siempre como faro, teniendo la libertad, ¿no? Este faro que está acá en la tapa de este libro, este faro que está acá atrás, que además es una obra de un artista de Maldonado, que es Micaela Núñez, que creo que nos acompaña hoy por ahí, que eso quiere ser. Un faro que ilumine, que marque un rumbo, que sea una hoja de ruta y que nos prenda luces de alerta si nos alejamos. Porque para un barco sin rumbo, cualquier viento es el correcto. Entonces, lo bueno de tener un faro y tener como faro la libertad es que sabemos para dónde vamos y sabemos lo que somos. Bien, y queda por escrito, de ahí aquella cuestión de la valentía, y que sea un libro vivo, que dispare estos debates lo más ampliamente posible. Muchas gracias, como se dice en el cierre de las presentaciones, el autor está firmando los libros al cierre. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Dani.